amiga? ¿Cómo está Dinamarca? ¿Cómo está el clima allá? Muy bien, ya un frío del ajijo de Sumay. Duró poco Pero el verano, pero estuvo intenso. Yo vi que lo gozaste. sí, se gozó el verano, se gozó la primavera y el otoño también está muy hermoso acá. O sea, Ah, ahorita estamos en la parte en donde los árboles ya son como un arco iris, así de verde, naranja, rojo, marrón, así, sí, 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 está muy hermoso caminar por el bosque y así. Ahorita es una época bien bonita. ¿y ya te Ujú. acostumbraste al friazo? Pues más bien ya me compré muchas chamarras. Mm, Entonces no me acostumbro, pero pues más bien me tapo. Sí, el ser Y ya. tropical tiene que ser protegido. Oigan, pues Sí. bienvenidos a todos a Todos Somos Buda, este espacio de amor que se ha migrado a YouTube, este espacio de conexión, de canalización, en el que Giovanna Oscoy y yo nos reunimos pues a filosofar, a hablar, a cuestionarnos, a compartir nuestros propios procesos espirituales. ¿Cómo lo describirías, amiga? A mí me pasa que es como este espacio de compartir nuestras vivencias existenciales, emocionales, en donde nos damos cuenta que no nada más conectamos Miri y yo, sino que estos mensajes nos llegan como en resonancia a nivel colectivo. Entonces creo que también es un mensaje bien importante que cada vez que hacemos Todos Somos Buda nos damos cuenta que cada quien está como recolectando una pieza del rompecabezas y que es muy mágico poder compartir cada quien su pieza del rompecabezas porque así resonamos en unidad y así nos ayudamos entre todos como a este despertar, ¿no? Y esto es, todos somos. Todos somos Buda. Estamos en medio del despertar de la conciencia colectiva humana y a veces parece un problemón dar ese salto juntos. Pero para evolucionar necesitamos sostener más luz, una vibración de amor y entender que todos somos uno, que todos somos Buda. No manches, qué fuerte todo. Les voy a decir por qué. Porque acabamos de meditar, hicimos la meditación que también pueden encontrar en este mismo canal de YouTube. Y como que yo habíamos hablado en teoría que el tema se iba a conectar con la meditación, pero lo que pasa es que esto es una brujería muy fuerte y entonces ya, pum, ocurre, ya, sin que uno lo vea venir. Y lo que vamos a hablar el día de hoy, la verdad es que sí está súper conectado con esa meditación que a mí me hizo sentir como mucho calor en el corazón, me hizo sentir que mi propósito está bien, que mi vida está bien, que todo lo que ha pasado es por algo y un poco me dio algunas respuestas que les quería empezar a compartir el día de hoy porque ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Joas? Híjole, pues mira, si pudiéramos resumir como en una sola palabra, es imposible, pero creo que si algo como que me llegó claramente la meditación de hoy es que estamos aprendiendo a navegar en plenitud, ¿no? O sea, aprendiendo a navegar, no importa si la ola es grande, pequeña, si la corriente es fuerte o es tranquila, se puede navegar en plenitud y eso es lo que cada quien está aprendiendo a través de esta activación de sus dones, a través de esta conexión con el corazón y con nuestro verdadero ser. Entonces, esa fue como el mensaje. Qué hermoso. Pues mira, o sea, yo le puse de título a este programa El caballo de las polaridades, porque vamos a hablar, pues obviamente, además creo que va muy bien con esta época del año, ¿no? De que si el otoño, que si cambian las hojas, que si se caen las hojas de los árboles, esto que hablabas justo de que se pone naranja, del cempasúchil, que si las ofrendas, que si la temporada de Escorpio, que es más pues hacia el interior, ¿no? Y empezar a entender que al menos para mí, pues esta parte como súper inconsciente, súper oscura, que todavía no termino de comprender de mí misma, el inconsciente que ahí está habitando y que lanza mensajes y que lanza sueños y que me da pistas, pues es para mí súper emocionante de conocer cada vez más
porque siempre me ha dado mucho miedo lo que puedo encontrar ahí. Yo no sé si les he compartido, seguro sí, que pues me sentía con mucho miedo de hacer ayahuasca, por sentir que con qué me iba a encontrar, con qué traumas no conocidos, ¿no? Como que yo vivo buscando el trauma al que todavía no llego, porque eh, en mi vida y en mi historia personal, muy, muy temprano, conocí una disrupción. Yo viví un trauma, viví traumas pequeña, ¿no? Viví mucha violencia y viví una confrontación muy cabrona con el mundo real muy chiquita. Y entonces yo siento que ese cerebro está esperando el siguiente vergazo, ¿no? No, tiene que haber. Y el día de hoy lo que vamos a hablar un poco es cómo empezar a atravesar estos estados de polaridad que cada vez se vayan haciendo menos polares y que cada vez más vayamos encontrando un camino más centrado, más ecuánime, más asertivo. Esto en términos de inteligencia emocional, pero en términos de espiritualidad, pues yo diría como menos blanco y negro, menos bueno y malo. ¿Tú qué piensas, Joa? Lo del blanco y negro es perfecto porque es justo, me trae como a la mente el tema del yin y el yang, ¿no? Este símbolo del yin y el yang que representa el blanco y el negro justo como polaridades, pero que se atraen y dependen una de la otra y que al final son lo mismo porque crean unidad, crean un todo. Entonces, yo creo que el tema de navegar entre estas polaridades es lo que nos toca como seres humanos en esta 3D, porque justo vivimos en polaridad, ¿no? Lo que decías de bueno y malo, pero pues también la naturaleza nos lo muestra, ¿no? El día y la noche, el frío y el calor, el invierno, el verano, el hielo y el fuego, o sea, digamos que todo lo que experimentamos tiene que ver con esta polaridad. Y la polaridad negativa no significa que sea algo malo, ¿no? Algo que no debamos experimentar, algo que cuando sintamos que estamos parados sobre esta polaridad negativa, tengamos que resistir o tengamos que salir corriendo para el otro lado o hacer lo imposible para evadirla, ¿no? Asimismo, la polaridad positiva, pues no significa que sea un momento permanente, tampoco significa que si dejamos de estar parados en esta polaridad positiva, pues nuestra vida va a ser miserable o nosotros nos vamos a convertir en unos seres tristes o incluso malvibrosos, ¿no? Ambas polaridades están ahí para ser experimentadas, para ser vistas y para ser reconocidas. Entonces, siento que en el momento en el que nosotros simplemente observamos y nos dejamos ser y empezamos a fluir y comenzamos a sentir lo que haya que sentir sin miedo en donde estemos parados, nuestro propio ser se rinde ante esa experiencia y esa experiencia deja de ser dolorosa o incómoda y se convierte en un maestro sabio que trae un mensaje para nosotros. Y entonces ese maestro sabio es simplemente el ente que utilizamos para vivir esa experiencia, que es el ente del amor incondicional, el ente de la compasión, el ente de la gratitud, ¿no? Porque todo trae un mensaje y tan trae un mensaje porque nosotros mismos lo creamos, ¿no? Nosotros al ser creadores, al ser seres divinos que co-crean su realidad, pues significa que todo fue perfecto para el momento en el que estamos viviendo, en el aquí y en el ahora. Entonces, por más incómodo, doloroso o extraño que una situación esté sucediendo, creo que si nosotros confiamos en que nosotros mismos nos pusimos esta creación para poder entender, aprender y evolucionar, entonces dejamos también de resistir y empezamos como a fluir. Y es ahí en ese flujo en donde regresas al centro de esas dos polaridades, ¿no? Como encontrar ese equilibrio permanente. Ay, amiga, qué fuerte. Porque, y es justamente lo que me pasaba cuando estábamos platicando de qué íbamos a hablar el día de hoy, que yo le digo a Yovas, es que, o sea, tú lo dices y yo lo creo que es fácil. Y también es difícil porque nos dijeron que es difícil.
también lo quiero decir. También es difícil porque nos dijeron que tenemos que pasarla mal en este mundo. También a mí, yo recuerdo como yo me fasciné con la religión muy niña, ¿no? A mí me gustaban los símbolos religiosos y me gustaba sentir el espíritu y estaba como, yo creo que yo vine a este mundo pues bastante conectada y eso me daba al menos una respuesta socialmente aceptada, ¿no? Y ahí en esos símbolos yo me perdía sintiendo como, ¿por qué está sufriendo este señor? ¿Por qué está colgado en una cruz? ¿Por qué lo están lastimando? ¿Por qué estamos viendo cómo lo lastiman? Y recuerdo que en la escuela todo el tiempo era un pelear con las maestras y maestros religiosos que siempre ponían el sufrimiento por delante, ¿no? El sufrimiento es muy, muy bien visto, el sacrificio. Me acuerdo que una maestra de catecismo me decía que Jesús no quería que viniéramos a este mundo a ser felices, que quería que viniéramos a servirle. Y eso es una contradicción muy cabrona, ¿no? Porque yo he estado pensando un montón en mi vida qué significa el servicio y el llamado al servicio, que en mi caso pues se ha convertido como en una necesidad personal, como el llamado al servicio, quiero decir, el salirme de mí y el utilizar mis poderes, mi mente, mi creatividad, mis herramientas, mi dinero para hacer cosas que beneficien a otros y esperar que eso pues me va a sostener en mi vida y que voy a estar bien y que voy a ser feliz y que no me va a hacer falta nada porque estoy poniéndome al servicio. Ese es un poco el viaje que tengo con el servicio. Y ahora que escucho esa frase que me decía mi maestra venimos a servirle, pues es que qué mejor manera de ser felices que poniéndonos al servicio de otros, pero no al servicio de la iglesia, digo, lo que yo creo, ¿no? O sea, no al servicio de el señor que me está pidiendo el diezmo y de la sotana o de la institución o del trabajo o de la escuela o de los maestros o de la opresión, sino al servicio de otros. Y eso a mí me está llevando como a entender que esa es una manera también de salir del sufrimiento. Y he estado viajando mucho como a ese pedo del trauma, ¿no? De lo que te decía, de cómo, pues de cómo se gestionan estas conductas en la vida que me han lastimado, ¿no? Como de una manera muy sencilla, yo he tenido pues algunas conductas que parecen destructivas, ¿no? Bueno, que lo son, que son muy destructivas, a través de las personas, de las sustancias, de las actitudes, a través de incluso de los objetos, yo he logrado lastimarme un montón. Y eso pues obviamente es correspondiente a la repetición, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces del cerebro. Y ahora que estamos buscando el equilibrio, yo pienso mucho en mi hermana, ¿no? A quien le quiero dedicar este programa, a quien se lo voy a mandar ahora que lo pienso. Mi hermana se llama Paulina y acabo de ir pues a su primer aniversario. Ella estuvo, tiene 1 año sobria y tiene 12 años luchando con la enfermedad de su adicción y ha tenido 6 internamientos en esta clínica a la que fuimos a festejar una junta en la que se habló, en la que escuchamos a mucha gente y también hablamos en su aniversario. Y para mí fue la ceremonia del año. Yo así me dio un montón de claridad de mí, de mis ancestros, del propio trauma, de dónde vienen las actitudes, y me di cuenta de muchas cosas. Les quiero contar algunas, ¿no? Una es que, pues, alcancé a ver como, por esto había un altar de muertos, entonces en este altar, pues, estaba la foto de todas las chavas que estuvieron en la quinta y que ellas conocieron y que no la libraron y que, pues, no están vivas, y eso es lo que estaba hasta arriba del altar. Y luego era un altar con mucho sentido del humor, que tenía muchas drogas que me imagino que no eran drogas, pero tenía porros y tenía supongo que era maicena, pero eran rayas de coca y bongs, y tenía un montón de cosas, y como que a mí se me hizo un ritual súper fuerte, como de lo que está muerto y vamos a verlo y lo vamos a poner aquí porque está muerto, ¿ok? Y como que no sé, vinculé un montón con esa idea del altar a lo que también queremos dejar atrás, y el rendirle honor a esos yos del pasado, a esas cruces que yo también fui. Y pues nada, escuchar a la banda que habló de mi hermana de una manera tan amorosa, habló de mi hermana y de cómo mi hermana se puso al servicio en los momentos más duros de
pues de su historia, ¿no? Y se puso al servicio y estas chavas contaban cómo las contuvo, las quiso, las abrazó, les dijo una palabra chida, les contó un chiste, les dio amor, en momentos de muchísimo sufrimiento, en momentos en los que yo en mi casa, pensando cómo estará mi hermana que está en esta clínica, lo único que yo podía pensar es que yo me estaría volviendo loca, o sea, yo estaría loca si estuviera encerrada, o sea, yo hubiera hecho lo que sea por escaparme, esa es la verdad. Y, y yo vi en esta junta también cómo se levantaron los ancestros, ¿no? Cómo se levantaron mis papás a hablar, cada uno desde su propia experiencia, a ver mucho más allá de su, pues del enojo que tenían entre ellos, de la historia, del dolor o de los conflictos que puedan tener ahora, que tienen pues 10 años separados y siguen teniendo una relación súper intensa porque, pues imagínense, o sea, tienen una hija que está pasando por esto, ¿no? Y la verdad es que poder verlos abrir su corazón, ver a mi papá llorar por primera vez en mi vida, yo nunca lo había visto llorar, eh, verlos romperse de amor, sobre todo, de amor, eh, ver lo que eso, la medicina que eso me dio a mí, ver la medicina en la cara de mi hermana, y ver a estas personas que se fueron a la fiesta y es algo que yo puedo entender, ¿no? Se fueron a la fiesta, se fueron al reventón y en el reventón tomaron la decisión de dejarlo de hacer, tomaron la decisión de buscar ayuda y tomaron la decisión de llegar, de caminar, esto de lo que habla Giovanna, que a mí me resulta muy fascinante, la ecuanimidad, que es un poco transitar sin estar en la polaridad todo el tiempo. Y eso a mí me resulta muy difícil de entender porque yo soy una persona súper polar, porque obviamente vengo de una familia de mucha adicción, de mucha violencia, y no solamente mi familia nuclear, de muchísimos ancestros, de todo un tejido de esta información, y por eso alcanzo a ver por qué me es tan difícil mantenerme ecuánime en mis emociones, por qué me es tan complicado no irme al estado del cerebro del trauma. Y entonces por eso, honrando un poco esto que aprendí al escuchar estas historias, al poder compartir también mi propia historia de cómo, pues yo no conocía esa parte de mi hermana, yo conocí otras partes de mi hermana y el poderla ver a los ojos del servicio, a los ojos de la espiritualidad, del conocimiento tan profundo que también hay en la oscuridad, ¿no? O sea, escuchar toda esa sabiduría que le habita, porque ha vivido tantas vidas, ha vivido tantas cosas, y reconocerla tan cabrón como mi maestra, como una persona que es un espejo tan profundo de obsidiana frente a mí, de quién soy yo, de mis propios retos, de mi luz, de mi oscuridad, de las cosas que yo no quiero ver de mí misma, y verla ser tan valiente y tan hermosa y tan profunda, y hablar como desde el solo por hoy, que es un poco lo que me hablaba Giovanna fuera del aire, ¿no? Que es el llevar la felicidad al momento presente, no a las expectativas de lo que pueda hacer mañana. Eso es también lo que me enseñó el haber estado como que cerca de estas personas que no hay una promesa de que voy a estar bien, de que lo voy a hacer perfecto el resto de mi vida. Solo hay un compromiso propio, individual, de que solo por hoy voy a tratar de ponerme al servicio de los demás, de que solo por hoy voy a tratar de ser humilde, de que solo por hoy voy a tratar de escuchar y de que solo por hoy voy a tratar de caminar en medio de las polaridades, en la integración. Y pues eso es lo que puedo compartir sobre esto. Wow, gracias. Qué hermosura. ¿Sabes qué me llegaba ahorita de lo que estabas platicando, de justo cuando estabas hablando de que al final tu papá lloraba, pero en amor, ¿no? Como en como en esta rendición ante el sentimiento, ante la emoción, ante la apertura del corazón, ante dejar de resistir la emoción que por tanto tiempo, ¿no? Pues quiso evadir de pronto, o igual como a lo mejor cada quien de tu familia, ¿no? Tuvo sus aprendizajes, tuvo como esas enseñanzas a través de este ritual que fue una ceremonia importantísima para ustedes y una culminación en donde la muerte estuvo involucrada, y lo que veníamos hablando el programa pasado de la muerte es justamente esa transmutación, ¿no? Entonces es esta transmutación de estas energías
que ya terminaron de hacer su propósito, digamos, y entonces es momento de transmutarlas en luz. Y entonces esa transmutación en luz se convierte todo ese amor y toda esa luz que estaba alumbrando un episodio que pudo haber sido la sombra, ¿no? De lo que para ustedes significó este proceso, pero que esa sombra que ustedes tuvieron que atravesar es justamente lo que los está poniendo en la luz hoy, en lo que los está poniendo en ese aprendizaje de amor incondicional, pase lo que pase, en el reconocimiento de que cada quien vivió un rol que era perfecto para que hoy estén en el lugar en donde están, entendiendo quiénes son realmente, ¿no? Y aprendiendo que todos están conectados, todos están viviendo como un mismo aprendizaje, sin embargo su proceso es único. Y entonces creo que tú hoy también estás como comprendiendo que ese proceso único lo estás validando a nivel familia, pero también a nivel Miriam como su verdadero ser, como tu verdadera divinidad, que es la que te está llevando a navegar como desde esta parte más sabia de ti misma, este proceso en luz. Y entonces, pues qué bonito que reconozcas esa luz que está justo alumbrando ese proceso en amor. Amiga, sí, pues, o sea, solo agradecer, agradecer y agradecer. Siento que los ancestros están de que yay, y poderla escuchar y poderla conocer, y solo por hoy, escuchar esos testimonios y recordar cuánta suerte, cuánta abundancia, cuántas posibilidades tenemos. Y que además eso está en muchos lugares, ¿no? Eso está en un montón de lugares y en un montón de historias si abrimos los ojos. Y un poco lo que, o sea, como yendo hacia las herramientas de cómo transitar este camino en medio, ¿tú cómo lo has vivido? O sea, ¿cómo ha sido para ti el salirte de la polaridad? Para mí, el salirme de la polaridad es con dos como puntos que quiero mencionar, que creo que ya mencioné, pero que al final están conectados uno con otro. El primero es lo que hablabas de solo por hoy, o sea, mantenerme conectada con el momento presente, porque muchas veces la polaridad de estar como rebotando de un lugar a otro es, por ejemplo, esta ansiedad que me genera, si yo estoy viviendo un momento de felicidad, pensar en el futuro, ¿cuándo se va a terminar este momento? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Esto no puede durar para siempre, pero ¿qué tal si me pasa algo? Pero entonces, ¿no? O cuando estoy en el momento, transitando un momento negativo o en la polaridad negativa, pues también estar como diciendo, esto es lo peor que me pudo haber pasado, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no merezco que esté transitando por este momento tan doloroso? Entonces es ahí en donde nos desconectamos de la enseñanza y nos convertimos en la víctima de lo que está sucediendo. Entonces no hay una percepción real del observador. Y cuando hablo del observador me refiero a la conciencia, ¿no? Al ser, a tu conciencia como esa parte más sabia de ti, que es la que está conectada con tu divinidad, que es tu yo soy. Entonces, digamos que el yo soy no lo dejas actuar cuando la emoción te abruma y estás como todo el tiempo o ya sea en la víctima o en la ansiedad por no quiero que este momento acabe o estoy sumamente feliz y si esto se termina ya no soy nadie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos encontrar como este punto viviendo al máximo el momento presente? Ajá. O sea, si estás hoy feliz por lo que pasó, dátelo, abraza ese momento y no te preocupes por lo que va a pasar mañana, porque el cómo estés emocionalmente mañana no tiene nada que ver con los pensamientos que te estén llegando en ese momento, ajá, porque es algo que no está pasando. Entonces, no puedes controlar algo que aún no está pasando, porque ahí no está actuando tu divinidad. Tu divinidad actúa solo en el aquí y en el ahora. Ajá. Ahí está tu divinidad, ahí está tu yo soy. Ese es tu verdadero ser. Ese es Dios actuando a través de tu cuerpo físico que es tu vehículo.
Mm. a través de tu conciencia. Entonces, estar en el momento presente, disfrutar al máximo el momento presente, pero por lo que verdaderamente está pasando. ¡Wow! Me gané la lotería, qué chingón. Perfecto, me gané la lotería, muy bien. Voy a utilizar esos recursos para servir, ¿no? O voy a utilizar esos recursos para mi bien más elevado o para algo que pueda trabajar en conciencia. Perfecto, ¿no? Hijo, mi negocio quebró, estoy en la ruina, me quedé sin dinero. Ok, esta experiencia que me está trayendo es ese aprendizaje que me va a llevar, ¿no? Más adelante a tener una evolución cuántica. Entonces, me vuelvo a poner al servicio y me hago esta pregunta de qué se requiere de mí en esta situación y la observo. Entonces, no me vuelvo a anclar a la tragedia, sino que solamente la observo y recuerdas, ¿no? Como esta divinidad de los seres creadores que somos y es como, ok, enséñame cuál es el aprendizaje y cuál es la evolución que voy a, ¿no? a tener a partir de lo que voy a vivir con todos mis sentidos en este momento, sin resistirlo. Entonces creo que en el aquí y en el ahora, no como ser el observador y vivir en el momento presente, esas son como las dos cualidades, digamos, o herramientas que a mí me han ayudado mucho. Y bueno, para lograr eso, creo que la meditación ha sido como algo bien importante que me ha ayudado mucho como a no dejar que las emociones me abrumen y sobre todo los pensamientos. O sea, cuando siento que la mente está y que no puede parar y que, ¿no? Y sobre todo la mente, cuando la mente no para, normalmente tiende como para irse a lo negativo, 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 ¿no? Nos empezamos a juzgar, a juzgar, a juzgar, a juzgar. Entonces, cuando hay un juicio, cuando hay un sentimiento de urgencia, cuando hay siento que tengo que controlar las cosas y no puedo, entonces tengo ansiedad, pues normalmente es el ego el que está manejando el caballo de la polaridad. Entonces hay que darle las riendas otra vez al corazón. Y esas riendas del corazón pues es simplemente conectar con tu ser, cerrar los ojos, respirar, o si no tienes tiempo de a lo mejor sentarte y meditar, encuentra cuál es tu camino. Cada camino es único, entonces mi experiencia es a través de cerrar los ojos, respirar y conectarme con el verdadero ser, ¿no? Y solamente dejar que todas esas emociones pasen, ¿no? Fluyan, pero que no se me queden, porque yo no soy eso. Yo me digo a mí misma, tengo un chiste interno que les voy a contar, que es cuando estoy con estos pensamientos negativos, hace cuenta que yo les digo, yo siento que estoy como en mi lugar de trabajo y hay una persona que me está dejando sus toppers sucios, ¿sabes? Y entonces es como cuando estoy con esos pensamientos negativos, le digo al ego, esos son tus toppers, ajá, o sea, no me traigas tus toppers. Vete a la chingada con tus toppers porque esto no es mío, ¿sabes? O sea, yo no reconozco eso como algo mío. ¿Por qué tendría que reconocer algo? O sea, sí estuve involucrada en eso que pasó, pero yo ¿por qué tengo que estar ahorita conectando con eso de una manera en la que se convierte un juicio hacia mí? Esos son toppers ajenos y yo no los acepto. Entonces, cuando me recuerdo como el tema de los toppers, ya nada más me río, pero es algo bien mágico porque es como el ego haciéndose chiquito otra vez, ¿sabes? O sea, de ser así como un monstruo, ¿no? O sea, es como cuando eres chiquito y te da miedo en la oscuridad y entonces estás viendo que detrás de la cortina hay un monstruo gigante y de pronto llega tu mamá, prende la luz y te das cuenta que no había nada, ¿no? O sea, es como ese control de decir, tus toppers aquí no, chavo. ¿Y cómo distingues tus toppers de los del ego? Pues es que realmente a mí lo que me pasa, que fue algo que me di cuenta, es que, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, el ego, en mi caso, tiene como, adquiere personalidades, por ejemplo, de personas que he conocido que han representado un poder sobre mí, ¿sabes? Que he entrado en conflicto de alguna forma con esas personas o que me he sentido juzgada por esas personas. Entonces el ego se personifica en esas figuras. ¿Para qué? Para que sea más fácil que yo compre esa historia, ¿no? O sea, porque también yo siento que el ego pues tiene ahí su estrategia. Entonces, cuando me doy cuenta que esa figura va llegando y que, ¿no? Se viste de ese humano,
¿no? Con el que en algún momento me pudo, entré en conflicto, ¿no? Me sentí como menos. Entonces es ahí en donde esa persona empieza como a enviar esos mensajes, ¿no? Como de juzgarme, de decirme que no soy buena, de que me falta mucho, de que no voy a poder, ¿no? De que no soy lo suficientemente inteligente, cualquier cosa que luego quiera mandar. Entonces es ahí en donde yo reconozco que es totalmente una ilusión, ¿sabes? Pero que depende de mí comprar esa ilusión o no comprarla, ¿no? Que son esos, o sea, yo me quedo con tus toppers cochinos y entonces yo veo qué hago con esos toppers y los lavo y veo dónde los acomodo. ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, ¿por qué lidiar con toppers que no son míos? Entonces es como, esto aquí no va a entrar. O sea, eso se cuenta como cuando tú te vuelves el observador, estás observando cómo en el espacio se puede generar cualquier cosa, ¿no? O sea, se puede generar este pensamiento negativo que va pasando y que, ¿no? Trata de entrar, ¿no? O sea, toca la puerta y se disfraza de un chorro de formas, pero cuando tú lo ves y lo observas dices, no, cuate, o sea, neta que yo no te voy a volver a abrir la puerta y si te la abrí sin querer, tengo el poder también para poder sacarte de nuevo y cerrarte la puerta y decirte, aquí no entras. Entonces, acordarnos que también nosotros tenemos ese poder de discernimiento, tenemos ese poder de despedir todas las emociones negativas que nosotros queramos despedir, porque tenemos el poder de poder transitar esa sombra en amor. Entonces, nosotros tenemos el poder de hacernos mucho más fácil y más liviano ese viaje de aprendizaje. Entonces, no significa que porque te sientas revolcado en las emociones y abrumado, no hay para dónde, ¿sabes? O sea, acuérdate que tú eres creador, que tú eres Dios. Entonces, tú te paras en ese momento y dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? Hay que poner orden, ¿no? Tú, te vas. Tú te quedas, me das el mensaje, yo me siento, regreso a mi eje y entonces después de unos 5 o 10 minutos te vas a dar cuenta que todo ese nivel de estrés bajó a un 80%. ¿Por qué? Porque esa es la orden que tú diste para poder transitar una sombra en armonía y en amor y en compasión. O sea, ahí es donde te das cuenta que no necesariamente vas a ser víctima de lo que está ocurriendo afuera, ¿no? Lo que está ocurriendo afuera está ocurriendo, pero tú tienes la decisión de dónde pararte para vivir esa situación que está ocurriendo. En la luz, en la sombra, como víctima o como creador, ser soberano divino que elige cómo vivir ese momento. Es un poco así. Qué bonitas cosas dices, Joa. Estoy súper agradecida de hacer esto contigo. Y pues, ya sabe usted, ahí en casita, que bueno, para mí es súper importante el diálogo para el autoconocimiento y nos estamos reflejando también muchas cosas. A mí me impacta cómo estamos físicamente tan lejos y nuestros procesos tienen paralelismos tan fuertes y también creo que eso está pasando a nivel colectivo. Siento que cuando empezamos el proyecto de Todos Somos Buda, estábamos en un plan de que, ok, pues ya llegó el apocalipsis, sabíamos que esto iba a pasar, cómo nos vamos a preparar, dónde nos formamos, de este lado van tal, y como que pudimos atravesar, o yo lo que estaba pensando ahorita que te escuchaba es que, pues hemos podido atravesar un montón de cosas juntos, desde semanas y semanas en las que era un llorar y no sabemos qué está pasando y tenemos mucho miedo y justamente recuerdo lo que decías en ese entonces y si usted no lo ha visto váyalo a ver a mi Instagram en mi IGTV, porque ahí están todos los episodios de Todos Somos Buda, y me acuerdo lo que decías, o sea, vamos a atravesar esto en luz, y nosotros vamos a decidir cómo hacerlo, y nosotros vamos a decidir cómo vivirlo, porque siempre tenemos la decisión, y para mí esa es como justamente la lucha contra el trauma, o sea, el trauma es la sombra para mí, ¿no? Entonces se asoma ahí, dice, uy, recuerda que tú eres una víctima, y recuerda que tú tienes que vivir la vida de esta manera, y recuerda que tú estás enojada, que tu persona estás bien enojada, entonces tú no te puedes salir de ahí, como dices, ¿no? Los toppers del ego. Sí. Y se asoma y el poder tener estas herramientas como para decir, pero es que yo me merezco ser feliz y estamos decidiendo en todo momento.
estamos decidiendo en todo momento qué es lo siguiente que va a pasar con nuestra vida. Y tomar el control de eso suena súper romántico, pero también puede caer en un montón de lugares de abuso, de descontrol, de poder, de destrucción, si no conectamos con el corazón. Si no conectamos con el corazón. Y lo que yo siento es que colectivamente estamos de regreso, un poco con lo que yo sentí cuando vi a mi papá llorar, fue que como si hubieran venido así las hadas y los ángeles a regresarle todo su poder, ¿no? Así a darle su poder otra vez, así, abrazarlo en su poder femenino. Y él pedía perdón, él decía, perdón, ahorita se me quita. Y todas llorábamos en gratitud de que por fin estaba pudiendo conectar, de que se rompió esa coraza. Y siento que esto que le pasó a mi papá nos puede pasar de manera colectiva, nos está pasando de manera colectiva, que están viniendo las hadas y los ángeles y los duendes y todo a decirnos que el compromiso con la naturaleza es real, es genuino, que la naturaleza nos está amando también, que estos son nuestros poderes, que estas son nuestras capacidades. Esta obsesión que tenemos con los superhéroes de Marvel y con las series de gente que puede hacer cosas superhumanas, yo creo que es porque sabemos que tenemos el poder de comunicarnos de maneras más profundas y de lograr cosas casi que inexplicables desde el amor y la conciencia. Y esta tribu que se está formando, ¿no? Les quiero recomendar una serie que se llama Maya y los Tres, que está en Netflix. ¿Maya y los Tres? Maya y los Tres, es una serie súper bonita porque se trata es la cosmovisión mexica, son puros dioses mexicas y pues esta historia épica sobre la batalla con los dioses, de una niña además, la heroína es una guerrerilla águila. Es muy bello y yo estoy soñando con unas cosas así loquísimas después de ver esa serie porque son puros símbolos muy concretos, o sea, nadie ha mencionado Quetzalcóatl, pero está en todos lados, por ejemplo. Entonces, es súper bonito y un poco es como, lo que yo siento es, claro, o sea, por fin ya llegamos a ese momento de conexión en el que estamos pudiendo despertar juntos y nos están regresando nuestros superpoderes y estamos, o al menos en mi propia experiencia, estoy pudiendo reconectar con estos símbolos que nunca me habían interesado, que nunca me habían importado, con esta idea de la suerte que tengo de haber nacido en un país con una cosmovisión tan completa, tan cabrona, tan importante, con tantos mensajes, con tantos mitos. El otro día estaba viendo Hércules y estaba pensando justamente en lo importante que era para mí el bajar información desde el mito, desde las historias ya escritas, ¿no? Como dice mi amigo Flores Meyer, todo ya se escribió y todo ya se inventó y estamos un poco solo redescubriéndolo. Y ese es el camino que yo estoy encontrando aquí en Todos Somos Buda, ¿no? Como el empezar a trazar, pues, esa mapa del autoconocimiento a través de todas las herramientas, de todas las historias, de todos los mitos, de todas las leyendas, de todos los símbolos, de todos los dioses, de todo de lo que nos podamos agarrar para comprender mejor quiénes somos. Y como dices, aprender a estar también en esa tormenta en presencia, como la hemos atravesado juntos, como se puso cabrón y se ha puesto dura el ayahuasca colectiva y la vomitada colectiva. Me siento así un poco como cuando hice la planta, como cuando estuve en ceremonia y podía sentir el dolor y el miedo y el asco y la purga de todos los que estábamos compartiendo ese mismo espacio porque estamos unidos. Y gracias también a este proceso he aprendido a aceptar el camino de todas las almas, ¿no? Porque ser una persona empática en este mundo a veces duele y entonces yo he estado muchas veces en el semáforo pues queriéndome arrancar la piel de lo duro que es para mí ver tanta gente pidiendo dinero para sobrevivir. Y el poder caminar en este mundo y en esta tercera dimensión desde la luz y desde la generosidad, sin vivir desde la soberbia de creer que yo conozco y entiendo todas las historias y comprendo todos los mitos y todos los arcos dramáticos de todas las almas en el mundo. No los comprendo. También solamente estoy expectando, también solamente estoy observando, también solamente estoy
co-creando la realidad con estas almas y algo me estarán reflejando de mí, de mi propio dolor y de mi propia carencia. Y creo que pues este camino también se puede llamar la madurez espiritual, ¿no? Como salir del estado perpetuo de la identificación todo el tiempo de lo que me pasó, de lo horrible que fue, de lo sola que me sentí, de lo duro que estuvo, de lo culero que se puso cuando lo repetí, de lo mal que lo hice, de cuánto lastimé a los demás. Y poder decir, por fin, que las cosas son como tienen que ser para que yo llegue a donde tengo que llegar y que todo es perfecto. Y yo les contaba el episodio pasado sobre la aparición de mi abuelo, ¿no? Que es a quien estoy sintiendo mucho y a quien estoy honrando mucho y con quien me estoy aventando unos tiros muy fuertes de tantas preguntas que tengo y lo que me enseñó sobre el poder aceptar las cosas que no son perfectas de la vida como regalos para poder llegar a donde tenemos que llegar y comprender lo que tenemos que comprender. Y como decía yo, hay tantas cosas que queremos controlar y hay tantas cosas que no queremos soltar y que quisiéramos tener un Excel que nos diga exactamente qué va a pasar. Y sentí mucha medicina y mucha liberación ahorita que dijiste, no sabemos qué va a pasar. No podemos controlar lo que va a pasar. No sabemos si va a ser un triunfo o un fracaso. No podemos, no sabemos, no hay cómo. Lo único que podemos hacer es soltar, esperar lo mejor, abrir el corazón, meditar para tratar justo de estar presente en el momento aquí y ahora en lo que vemos. Porque mucho de eso es sostener la energía de lo que vaya a pasar en lo que vemos. Y en mi caso, pues el evento del autoconocimiento, ¿no? Del poder decir, vengo a este mundo a conocerme y estoy dispuesta a conocerme cada vez más y cada vez me preparo para ir por una capa más y una capa más y que ya no se trata de ir a buscar dónde hay más oscuridad, sino de entender que yo no soy solo eso, que yo no soy solo eso. Y que hay un montón de cosas que yo puedo hacer, como conectar con mi niña interior, como darle regalos, como hacer arte, como sublimar a través de la narrativa, de las historias, del escribir, del dibujar, como el ponerme al servicio. Hay un montón de regalos que le puedo hacer a mi alma y a mi corazón para que se desidentifique de esta polaridad y aprenda a caminar a su propio ritmo. Sin correr, sin tratar de correr al ritmo de los demás, ¿no? Que siempre ha sido una vida de tratar de ser flaca como los demás, de tratar de ser como las demás en tantos sentidos, de tener un novio como los demás, de tener una línea mandibular como las demás, y si no somos como las demás, ¿qué? ¿De qué color va a ser nuestra historia? ¿Cómo la vamos a pintar? ¿Qué pasa si somos distintos? ¿Dónde nos acomodamos? ¿Y en qué momento lo empezamos a gozar? Qué bonito. Y es que es eso, hoy es el momento, o sea, ahorita es el momento de empezar a gozar. Y lo que decía es como de estar en el momento presente para sostener esa frecuencia. Justo eso es lo que nos está asegurando, siento yo, que tengamos un futuro en una frecuencia de amor incondicional. Si nosotros podemos sostener el día de hoy a través de teniendo esta fe, teniendo esta confianza de que lo que estamos viviendo hoy está bien, de que estamos en el lugar correcto, con la gente correcta y que está bien y que tenemos el nivel de conciencia para poder transitarlo, que tenemos todo el poder para nosotros decidir transitar ese momento de sombra a través de la luz o que que nuestra luz nos esté ayudando como a iluminar ese camino sombrío, ¿no? Entonces, cuando tienes esa certeza, entonces por ende lo que viene es justo, lo vas a co-crear con esa misma frecuencia, porque lo que piensas hoy es lo que vas a ver manifestado en tu realidad 3D el día de mañana, ¿no? Entonces, no tienes que controlar el qué va a pasar y cómo va a pasar, sino tienes simplemente que estar presente para poder poner atención en cómo te hablas, en el amor propio que tienes por ti hoy, en qué tanto estás agradeciendo todo lo que tienes hoy, en
en si estás observando todos los milagros que están sucediendo en ese momento, porque hay millones de milagros que dejamos de ver por estar quejándonos, ¿no? Por estar culpando al de enfrente, por estar sintiéndonos víctima de la vida, ¿no? Nos estamos perdiendo de 1,000,000,000 de milagros que están sucediendo constantemente enfrente de nosotros. Entonces muchas veces nosotros estamos como de, por favor, angelitos, Dios, mándame una señal, ¿no? Y el universo así te está bombardeando con señales por todos lados y tú estás solamente, ¿no? Viendo abajo, quejándote o conectando con otras cosas y no estás poniendo atención a lo que verdaderamente está pasando y es ahí en donde están las respuestas. Y lo que decíamos de que a nivel individual es un reflejo también de a nivel colectivo, claro, porque como es adentro es afuera, ¿no? Entonces, muchas veces, si nosotros estamos viendo, nuestra atención está muy clavada como en lo que está sucediendo en una parte de la realidad, ¿no? Porque la realidad pues tiene un espectro infinito. Entonces, si nuestra atención está clavada en el caos, en el control, en el miedo, en la violencia, en la pelea, en el culpar a otro, en el yo me peleo en redes sociales con la gente o en el que estar fijando mi atención en lo que otros hacen que a mí me molesta. Entonces, para un momento, porque acuérdate que todo lo que ves afuera es un reflejo de ti. Entonces, todo lo que está pasando afuera es simplemente como estos recordatorios, ¿no? De lo que hay que ver en ti, porque todo lo que está pasando pues es un espejo. Entonces, que nos está enseñando que hay que ver en nosotros, que hay que trabajar en nosotros. Entonces, siempre que veas algo que no te guste afuera, la mejor manera de resolver eso con lo que te choca y que odias tanto ver en el mundo es trabajarlo en ti. Porque cuando lo trabajes en ti, ya no lo vas a ver afuera. No te tienes que ir a pelear con millones de personas para que lo hagan diferente y entonces tu mundo cambie. Significa que tú tienes que ir adentro para observar cómo puedes hacer tú ese cambio a nivel interno y entonces, literal, como efecto mariposa, lo vas a dejar de ver afuera. Tu realidad va a empezar a manifestarse de acuerdo a la frecuencia que tú has adquirido por esa transmutación que has generado a través del observar y a través de el transmutar eso que quieres cambiar, ¿no? Sea lo que sea. Y por último, nada más, me gustaría también hablar un poco de no ceder nuestro poder, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas bien dolorosas que hemos vivido, hay muchas cosas que nos han hecho sentirnos menos que otras personas, incluso han habido muchas cosas en donde nosotros nos hemos sentido débiles y vulnerables, pero eso no significa que esa es nuestra verdadera esencia. Pero cuando nosotros nos compramos esa historia, entonces estamos cediendo el poder a esa situación y efectivamente yo me estoy comprando la historia de que yo soy una persona débil, de que yo soy una persona que es menos que otros o que necesita el reconocimiento de otros. Entonces, estamos buscando normalmente afuera, ¿no? Algo para nosotros sentirnos felices, sentirnos amados, y realmente está todo adentro. Entonces, cuando sabemos o reconocemos que todo está dentro de nosotros, entonces dejamos de ceder el poder a todo lo que sucede afuera. Llámese las noticias, llámese pandemia, llámese los problemas familiares, llámese me peleé con el vecino, sea lo que sea. Todo está dentro. Entonces, eso cambia por completo nuestro nivel de conciencia. Creo que me fui y regresé por unos segundos. ¿Estás ahí todavía? Ay, sí, yo estoy aquí. Te fuiste muy poquitito, pero no sabía si era yo. Me quedé en el todo está dentro. Sí, justo. O sea, como todo está dentro, no cedas el poder a los acontecimientos de afuera. Simplemente recuerda que todo está dentro de ti y de ti depende hacerlo diferente. Entonces,
ya no necesitas, ¿no? Como resolver absolutamente todo lo que está sucediendo a nivel mundial, sino que si quieres ayudar a nivel colectivo, hazlo en ti. E inmediatamente vas a ver generando como efecto dominó, ¿no? Eso que tú quieres ver, ¿no? Empezando a generarlo desde ti. Ay, está súper bonito. Pues yo te agradezco un montón toda la información que pones en este espacio, que Igual. vale la pena, o sea, ahorita hice un ejercicio como de ir anotando lo que me parecía importante que estabas diciendo y pues solamente quiero recapitular porque dijiste un montón de cosas muy chidas. En esto de poner atención en presencia de los pequeños milagros de la vida, de las cosas, de los regalos que se nos están ofreciendo todo el tiempo, porque hay que estar abierta y presente para recibir. Y no siempre estamos en ese estado de receptividad y cómo ponernos ahí, ¿no? Es muy fácil que entre en esos estados de receptividad cuando estoy muy cerca de la naturaleza. Es más difícil cuando no, pero entonces que sí hay, ¿no? Hay este mundo interior, que es un poco lo que tú dices, hay estas posibilidades. Yo estaba un poco desorientada mentalmente porque siento una desorganización, o sea, no sé si es una desorganización o siento como un tsunami de emociones cada vez que hago un show de cabaret y entonces acabo de hacer un show de cabaret hace un par de días y siento que energéticamente incluso es un chingo, así es un chingo de energía la que dejo ahí y y después hay que hacer una reorganización de los pensamientos, los sentimientos y de la siguiente acción, porque además hay tanta información que llega a mí que digo, uff, o sea, ¿y ahora cómo lo aterrizo en mi vida? Y entonces estaba un poco desorganizada y justamente estaba anhelando, uff, ¿cómo no estoy en una laguna, pudiendo ver la laguna? ¿Cómo no estoy en el árbol? ¿Cómo no? O sea, ¿cómo? Y nos pusimos a meditar antes de hacer esto y fui a muchos lugares de la naturaleza con mi imaginación, con mi mente, con mi corazón y se armó un viaje y yo no sabía qué iba a pasar en esa meditación y confié y cada vez fue más profundo en lo que estaba confiando y le pedí a mi alma que hablara y habló y fue también para mí recuerda que tú tienes la llave, ¿no? Un poco como dice Yogas, ¿no? Tú tienes la llave, pero nadie va a venir a obligarte a usar la llave. Nadie te va a rogar. O sea, ningún maestro ascendido, ningún arcángel va a bajar y te va a decir, oye, Mary, please, es que te necesitamos bien para el apocalipsis. Entonces, Sí. o sea, eso no va a pasar. Tienes que decidir. Y eso es muy bello. Eso es a mí, o sea, eso es lo que me parece el regalo más grande de estar viva. Todo el tiempo es una decisión y es respetada esa decisión. Y eso es muy honorable. Que todas las decisiones, o sea, la libertad es un regalo muy grande y somos libres en este mundo. El sistema se diseñó justamente porque somos libres, se diseñó para quitarnos la libertad, para vendernos una ilusión, Exacto. pero somos libres, podemos hacer lo que sea y decidir a partir de lo que sea. Y después de eso, inhalamos profundo porque hay un chingo de responsabilidad en tener el volante de tu propia vida. Que es un poco en el vértigo que yo estoy, ¿no? Así como de, bueno, entonces ya sentiste que si mueves a la derecha, sí se mueve a la derecha, ya sentiste que si mueves a la izquierda, sí se mueve a la izquierda. ¡Ah! Y qué chido que estoy viva para vivirlo. Y pienso, cuando pienso en esto, en la emoción de darme cuenta, pienso también que me voy a morir algún día y que algún día voy a voltear a ver hacia atrás, no importa cuándo sea, y voy a ver este viaje como un todo. Y quiero, o sea, y tengo mucha alegría de que ese momento no sea porque tengo chance de descubrir más. Y mi espíritu está súper emocionado de que yo pueda verlo todo, ya que abrí los ojos. Y eso es lo que yo les deseo a ustedes. Y esa es la razón por la cual estamos haciendo este programa y por la cual estamos invirtiendo tiempo, amor y un espacio genuino a la canalización en la que sí estamos hablando desde el corazón, en la que estamos utilizando el conocimiento que tenemos de toda nuestra vida sin tratar de ser nadie más, sin imitar a nadie más, honrando a quien nos enseñó, honrando a quien nos está dando la información, que eso es muy loco. O sea, toda esta información que yo siento en mi corazón, ni siquiera sé con precisión de dónde viene. Es como si el árbol del conocimiento estuviera aquí y yo estuviera jalando la fruta
y les platico a qué sabe, o sea, y eso para mí es un regalo, es un milagro. Y me gusta también desear esto que nos decía Giovanna, que es, vamos a intentar, yo quiero intentar mantener mi atención alejada del caos. Porque yo sí soy esta persona que está como, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? quiero ir a ver dónde está el pedo y ver de qué es el pedo y ver cómo me involucro en el pedo y por qué no estamos marchando. Y entonces estuve 20 minutos ahí ahora viendo pedos de veganismo, así de a ver ahora con quién vamos ahí, ¿dónde hay pedo? Y entonces, no, o sea, hay que descansar del pedo también. O sea, hay que también bajar del caos y estar y aprender a estar sin estar peleando. En esas ando yo, no sé ustedes, ¿no? O sea, como, ¿cómo le voy a hacer para sostener esta vibración? Sostener esta vibración. Ya la encontraste, ya la tocaste y ya viste el contraste. Ya, como les decía el programa pasado, ¿no? Ya fui súper feliz y luego vino el bajón del neurotransmisor. Ya no hay ningún neurotransmisor para ti. Adiós. Y entonces, ¿cómo mantengo, cómo sostengo esta vibración? Esta vibración de amor, ¿cómo la sostengo? Sin que tengan que ser ahora tantos picos de subida y de bajada, porque también eso es lo que creo que estamos haciendo colectivamente, y una manera para mí es, güey, o sea, mi atención va al caos porque yo así lo decido. Claro. Mi atención va al caos porque ya así es como sé vivir, eso es lo que conozco, y ahí voy, y también puedo parar de ir. Y esa parte como de trabájalo en ti, ¿no? De ver, o sea, yo pierdo mucho tiempo, ya no pierdo tiempo en el amor romántico tanto, ¿no? Porque hay una parte de mi vida que es más estable en ese sentido el día de hoy, pero ahora todo ese tiempo que perdía pensando por qué no me hablaba a Rodrigo y por qué no me contestaba Joaquín, ahora lo pierdo, no mames, fíjate cómo es la mente, viendo todos los conflictos que tengo, posibles conflictos, futuros conflictos, posibles no existentes, a lo mejor que ya ocurrieron, que estoy haciendo más grandes, con todas mis amistades, ¿no? Y entonces ahora estoy como en el juego de tronos con las amistades, así, sí, pero tengo que hablar, pero tengo que hacer, pero tengo que resolver, y me empieza a dar risa cuando me doy cuenta que estoy volviendo a crear un escenario caótico en donde no hay, porque esta gente me ama incondicionalmente. Y el escenario caótico lo estoy generando yo. Entonces, o sea, para mí es el regalo, la medicina y el mensaje que me llevo muy, muy cabrón. Trabajar en mí lo que no me gusta del otro. O sea, estoy viendo en el otro que no me gusta. A mí me choca y me retechoca y me he relacionado con 8,000 narcisistas, y me choca la triangulación y me dijo que le dijiste, ¿no? Me molesta un montón. Y cuando dijiste trabájalo en ti, me dio mucha luz. Es como, claro, o sea, por algo me lo sigo topando. Y tengo que ver qué hay ahí, dónde está esa parte, ¿no? Y cómo puedo ya efectivamente ahora dejarlo de hacer y ver, como decías, cómo se desaparece en mi vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si yo lo estoy decidiendo. O sea, el volante, pues, está vivo. Y me llevo también lo de el juicio y los personajes del juicio, que es un poco lo que a mí me pasa con las amistades, que es como yo estoy hablando con los fantasmas de mis amigos que me están regañando, y antes hablaba con los fantasmas de los vatos que no me pelaban, pero el punto es que siempre alguien me tiene que estar torturando y juzgando en mi cabeza. Y son las cosas que no es nadie más en mi cabeza. La gente está viviendo su vida. A la gente no le importa. Exacto, es el ego disfrazándose del amigo, es el ego disfrazándose de la amiga, es el ego disfrazándose del ex. No es nadie de afuera, todo está aquí. Nadie de afuera, todo está dentro. Sí, y adentro también está el poder y el no ceder el poder. Como ese es un poco el mantra, o sea, como el mantra que cacho de lo que dices, todo está dentro, no cedamos el poder, no nos quedemos en la ilusión de la ilusión, avancemos a lo que sigue. Estuvo cabrón lo que pasamos, me siento así como de, ¡uf! La que acabamos de pasar, ya, sí. Vamos a lo que sigue. Sí, exacto. Y con eso me voy. Gracias, Joa. ¡Bravo! ¡Qué bonito programa! Me encantó. Amén. ¿Cuántos mensajes algo? ¿Cómo? ¿Tú quieres agregar algo? No, simplemente que recordemos que somos
seres libres, soberanos y que gozamos de libre albedrío y que por más susto que nos dé, es algo que no podríamos cambiar por nada. O sea, qué increíble tener ese don de elegir qué querer vivir, qué querer crear y cómo hacerlo y cómo vivirlo y desde dónde experimentarlo, ¿no? Entonces, pues nada, disfrutemos y perdámosle el miedo a ser co-creadores, porque lo podemos hacer bien. Muchísimas gracias por hacer esto, muchísimas gracias por venir. Déjenos en sus comentarios, por favor, en los comentarios cómo se sintieron, cómo lo vivieron, si hicieron la meditación, si no, cómo la están pasando. Ahorita es nuevo este canal y está bien, estamos creciendo de cero otra vez y eso siempre es súper chido, pero los que estamos, cuéntenos, los leemos. Y a ti, Yovas, te amo mucho, muchas gracias. Mucho, amiga. Gracias. Como siempre es un placer poder tener estas conversaciones contigo en donde conectamos desde un nivel de conciencia muy distinto. O sea, hace cuenta que tu vibración y mi vibración cuando se juntan es como, se vuelve como esta navecita espacial que siempre decimos que todos somos Buda. Entonces, pues gracias y gracias a todos. Esperamos que nos escriban, nos comenten, suscríbanse, compartan, recomiéndenos, etcétera, etcétera. Les amamos. Les Bye. amamos, besitos, bye. Gracias por tu energía y vibración de amor. Resonamos en un solo corazón, Porque todos somos Buda.